sería enseñar a buscar información, a discernir las fuentes y a estructurar un pensamiento fundamentado en datos con rigor. Lo que podríamos resumir o lo que podríamos sintetizar con la idea de aprender a aprender. La segunda prioridad para mí sería trabajar en equipo, pero que este trabajo en equipo con otros signifique también una capacidad de entender otras formas de ser y de pensar. Y especialmente con una actitud que significa que aprendo de los otros, en toda su diversidad. Esta idea de que aprendo de los otros debería ayudarnos a aprender a hacer y a convivir. Para mí sería como la segunda prioridad, aprender a hacer y aprender a convivir. Y la tercera prioridad sería conectar los aprendizajes con la construcción y desarrollo del proyecto de vida. En palabras del legado que nos dejó el informe de Loors, sería aprender a ser. Sabemos que la inteligencia artificial ni es inteligente y es artificial en la medida en que se aprovecha de los datos que los seres humanos le damos, ¿no? Las grandes herramientas que el ser humano se ha dado a lo largo de la historia, todas son muy potentes para hacer el bien y para hacer el mal. Si la educación no es capaz de entender que la tecnología forma parte de la propia existencia humana y que forma parte de las herramientas que en la educación tenemos que utilizar en función de nuestro proyecto educativo, la pregunta será qué otros gobernarán la educación. Mi visión restaurativa tiene que ver con una visión permanentemente crítica sobre el propio devenir de la humanidad. Me gusta esta visión crítica, pero optimista de la historia, ¿no? En la que el gran desafío es cómo vivimos. A mí me parece que uno de los ejemplos más evidentes es la educación no siempre ha sido un elemento de humanización. Muchas veces ha sido un elemento de dominio, incluso de forzar la personalidad de los alumnos para que se adapten a una manera de ser, a un perfil, no solo en la consideración cultural, sino también en las formas, en las identidades, ¿no? Si nosotros nos centramos en potenciar el proyecto de vida de los estudiantes, algo que ahora se ha puesto más de manifiesto que nunca, es la importancia de que el alumno sea realmente más sujeto a la hora de tomar decisiones, de tomar caminos y de ser respetado en su proceso personal. La libertad para mí tiene que ver con la capacidad de que el sistema se adapte a mí y no esta idea tradicional de que sea yo que siempre me tengo que adaptar al sistema. Aprendemos preguntándonos cosas y también aprendemos haciéndonos buenas preguntas. Una buena pregunta es aquella que me obliga a buscar información, a leer, a contrastar y a decidir cuál me parece mejor. Y aún mejor si esas preguntas son para un buen trabajo en equipo, en el que trabajando entre iguales, pues aprendo más de los otros. Para mí, aprender con preguntas es aprender a hacer conexiones entre diferentes saberes. En estos momentos, el vehículo, el instrumento que me conecta con una enorme potencia con la información es la tecnología. Y además, me conecta con competencias relacionadas con la comprensión lectora y con el aprendizaje en todas las grandes áreas del saber. Yo creo que las metodologías son siempre funcionales, son siempre instrumentales, no son normalmente un fin en sí mismas. Yo creo que ahora es más difícil ser docente que nunca, porque incluso el acceso al conocimiento, el acceso al saber, la propia concepción cultural de la dignidad de la persona, de sus derechos, pues ha evolucionado muchísimo. Las profesiones que tienen relación con el ámbito del conocimiento son mucho más exigentes ahora y piden unas competencias mucho más polivalentes de las que pedían entonces. La exigencia de que toda la población tenga un buen nivel educativo, eso es un desafío enorme y desde mi punto de vista también debería ser paralela a las propias condiciones sociales, educativas, culturales y económicas de un país. Nadie enseña lo que no ha vivido, lo que no sabe en términos experienciales. No se aprende a trabajar en equipo con un docente que haya leído grandes libros sobre el trabajo en equipo. No se aprende a acompañar a un estudiante si yo, por ejemplo, no he vivido el propio proceso de acompañamiento
de mi equipo directivo, de personas que a mi alrededor me han hecho crecer a lo largo de mi vida profesional. Si los docentes pueden ser sustituidos por máquinas, entonces es porque solo están centrados en la transmisión de información. Y en ese sentido las máquinas son mucho más potentes. Pero en cambio, si la escuela se centra en lo más valioso que tiene, que es que está ayudando al progreso de formación integral de niños y adolescentes, es decir, de seres humanos, si se centra en ese foco alrededor del aprendizaje de conocimientos, entonces es insustituible. Porque la máquina, por lo menos en la máquina que imaginamos, no puede empatizar. Si perdemos el sentido que tiene la propia función de magíster, el que enseña por contagio, el que enseña por ejemplo, si perdemos esto, perderemos el factor humano. Y entonces podremos ser sustituidos por máquinas. Pero si nos centramos en el proceso de humanización de la escuela es insustituible. Los seres humanos son insustituibles. Pero que necesitamos liderazgos orientados a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Necesitamos liderazgos vinculados al acompañamiento de los alumnos, a la creación de contextos relacionales que favorezcan estos aprendizajes. Y esto es verdad que pide un perfil de equipo directivo, primero con capacidad de aprendizaje y con capacidad de mover las competencias y creencias de los docentes hacia la convicción de que todo el mundo puede aprender. O sea, yo ahí veo que las características de este liderazgo es personas que tienen un buen componente de conocimiento de la pedagogía y también de lo relacional, también de la psicología de los grupos humanos, para ayudarlos a conocerse mejor, a trabajar en equipo y a orientarlos a un proyecto común. El buen liderazgo es el que conoce las competencias, las experiencias de los docentes y las pone en movimiento para trabajar, para mejorar las prácticas al servicio del proyecto educativo.